Buenas tardes para todos, para todas. Qué rico que estamos aquí juntos nuevamente en nuestra cita semanal. Hoy vamos a tener la posibilidad de conversar acerca de un tema precioso. Es un libro que descubrí hace un par de semanas y me tiene feliz. El libro se llama Amar lo que es. ¿De acuerdo? Y vamos a conversar algunas cosas sobre lo que nos trae una hermosa mujer, Byron Katie, y que de alguna manera resuena muy positivamente con lo que venimos conversando en nuestros programas anteriores. Soy Patricia Botero y estoy aquí contigo para nuestra conversación semanal en Gerenciar mi vida. No sé, hace un tiempo para acá he venido como haciéndome la pregunta de qué manera puedo construir más felicidad en mi vida. A veces hago unas comprensiones o unos descubrimientos increíbles, maravillosos, y digo, bueno, ¿qué hago con esto que descubrí sobre mí misma? ¿Qué hago con esto que estoy comprendiendo de mi propia vida? Y a veces como que me siento un poco como perdida, ¿no? Como que yo digo, bueno, sí, entendí esto y cómo lo resuelvo. Me di cuenta de esta creencia limitante y cómo la trabajo. Entonces, en esas vueltas que da la vida, porque además somos seres muy amados, en esas vueltas que da la vida, yo, no sé, como en mis meditaciones, y yo decía, quiero trabajar esto. Estaba en mi clase semanal, yo tengo una clase todos los miércoles que están invitadísimos las personas que se quieran inscribir. Es una clase los miércoles por la mañana y los lunes por la noche. La persona puede ir a una clase o a otra. Y estábamos en la clase del miércoles y yo les estaba contando sobre mi preocupación. Les dije, mira, estoy preocupada con este tema, necesito resolver esto. Estábamos resolviendo un ejercicio y era cuáles son las restricciones que yo le pongo a la expresión de mis valores. Estábamos haciendo ese ejercicio. Y yo les dije, acabo de descubrir pues una restricción que le pongo a mis valores enorme. ¿Yo ahora qué hago con eso? O sea, ¿qué hago con esto que acabo de descubrir? Y una persona que estaba en el taller me dijo, Patricia, hay una técnica preciosa que está en el libro Amar lo que es de Byron Katie. Entonces, bueno, nos pusimos en la tarea como en ese momento de resolverlo y a mí me quedó la inquietud. Como venimos trabajando el tema de leyes de la vida, leyes universales de la vida, y en la reunión anterior hablamos de la armonía, me pareció que podía ser un excelente momento dentro de este proceso que traemos de conversar sobre este libro. Y hoy quiero traerles lo que he logrado comprender. O sea, me gustaría compartir con nuestros oyentes mis comprensiones. Si alguno ya se leyó el libro, si alguna persona de los que nos está escuchando tiene información, genial que la compartas, porque realmente creo que podemos construir algo muy bonito con la información que este libro nos trae. Entonces voy a contarles mis comprensiones. La primera comprensión que hice a partir de esta información es que es importante que me ocupe de mis asuntos. Entonces, cuando la autora dice hay que ocuparse de tus asuntos, de los asuntos que te pertenecen, entonces hace una distinción entre esos asuntos. Dice, están mis asuntos, los míos, están tus asuntos y están los asuntos de Dios o de la divinidad o del todo o del campo, como lo quieras llamar. ¿Listo? Ella lo llama los asuntos de Dios para referirse a esos asuntos que tienen que ver con la vida, con la divinidad. ¿De acuerdo? Entonces, el primer planteamiento que hace es, el sufrimiento aparece de manera muy fácil en nuestra vida cuando estamos en los asuntos que no son propios. Entonces,
Cada uno tiene unos asuntos que le pertenecen. Yo tengo mis asuntos, tú tienes tus asuntos. Cuando yo me ocupo de mis asuntos, resulta para mí más, digamos, práctico o posible encontrar respuesta o solución, porque estoy atendiendo asuntos que me pertenecen. Cuando intento resolver asuntos de otros, cuando intento resolver asuntos que no me pertenecen, entro con dificultades. Y cuando me meto en los asuntos de Dios, pues ni se diga, ¿sí? Entonces, lo primero que yo necesito reconocer es si mi sufrimiento está en un asunto mío o si estoy sufriendo por algo que tiene que ver con un asunto de otro o con un asunto de la divinidad. ¿Listo? Entonces, los quiero invitar en este momento a quienes nos están escuchando a que te hagas la pregunta sobre esa situación que en este momento no está como quieres. Que tú dices, Patricia, tengo en este momento esta situación con la que estoy sufriendo. Entonces, resuelve esta primera pregunta. ¿Estoy sufriendo por algo que me pertenece o estoy sufriendo por algo que le pertenece a alguien más? ¿Listo? Es como la primera reflexión. Vamos con la segunda reflexión. Y esta reflexión es muy bonita porque una de las cosas que se propone acá es que necesitamos reconocer que cada pensamiento hay que darle como un análisis diferente. Es decir, nuestros pensamientos traen para nosotros mensajes. Es decir, lo que yo estoy pensando contiene una información que si le presto atención a ese contenido de ese pensamiento, yo podría identificar cosas que necesito atender. ¿Listo? Entonces es como reconocer que el pensamiento contiene información y que esa información puede estar allí para darme información a mí sobre algo, para comprender algo. Es decir, reconocer al pensamiento como un mensajero que trae un mensaje. ¿Listo? Entonces, aquí la propuesta es no solamente como a veces nos piden algunas orientaciones teóricas o algunas técnicas que nos dice como deje pasar el pensamiento, permita que el pensamiento se vaya solo. Aquí la propuesta es observa el pensamiento. Ok, hoy estoy pensando esto. Ese pensamiento, ¿qué me está diciendo sobre mí? De ese pensamiento, ¿qué puedo sacar yo para mi vida? Entonces, es reconocer el mensaje que el pensamiento me trae. Bueno, y a mí eso me pareció la cosa más espectacular del mundo. ¿Listo? Porque es como reconocer el valor que el pensamiento tiene. ¿Listo? Entonces, hago una revisión de eso. Además de hacer esa revisión, entonces uno dice, bueno, listo, este es el pensamiento, me trajo este mensaje. Lo siguiente que necesito hacer es evaluar el pensamiento. ¿Listo? Evaluar ese pensamiento. Porque esos pensamientos lo que van haciendo es que se van encadenando uno con otro. Es decir, nosotros no pensamos un solo pensamiento. Nosotros tenemos como un pensamiento que se encadena con otro, que se encadena con otro, que se encadena con otro. Y cuando uno menos piensa, ha construido una historia. Entonces, la unión de todos esos pensamientos arman una historia sobre la cual yo vivo o en la cual yo vivo. Entonces uno dice, uy, un momentico, porque yo empecé pensando este tema, después terminé pensando esto, después pensé esto, después pensé aquello. Entonces, la propuesta es, identifico esa cadena de pensamientos hasta donde sea capaz. Como que digo, este me queda claro, aquí no lo tengo tan claro, aquí me parece que esto es perfectamente claro para mí. Entonces, tengo como algunos pensamientos que puedo reconocer.
y puedo reconocer la historia que arman. Sí, como que uno dice, bueno, yo me creí esta historia que la mente me dijo. Yo creí que lo que dijo la mente era cierto y me quedé en la experiencia que mi mente construyó para mí. Y entonces a veces decimos, oye, ¿y yo de dónde saqué esta historia tan loca? ¿Y yo por qué estoy pensando esto? ¿Sí? Si esta es una historia tan salida de los cabellos, tan desproporcionada, pues tiene que ver con haber permitido ese enlace muchas veces inconsciente, o sea, sin darnos cuenta, como ese enlace y de pronto se armó una gran historia. Solo que esa gran historia está armada con pensamientos que necesito entrar a observar. Porque necesito reconocer que no todo lo que piensa mi mente es verdad. Entonces, aquí hay una propuesta muy interesante porque la idea es, no me identifico con el pensamiento. O sea, que yo esté pensando en que soy desordenada, no necesariamente significa que lo soy. Significa que mi mente me está diciendo desordenada. Y armó una historia de que yo soy la más desordenada de la familia, que yo llevo toda la vida siendo desordenada, que mi grave problema es el desorden. Y cuando de pronto yo me voy es como creyendo esa historia. Y resulta que un buen día le empiezo a decir a las personas, oye, es que yo soy muy desordenada. Y si alguien me escuchara con cuidado, podría hacerme la pregunta, Patri, ¿tú de dónde sacaste que eres desordenada? Si a mí no me parece, a mí me parece que eres una mujer muy bien organizada, estructurada. ¿De dónde sacaste que eres desordenada? Y vamos entonces como a echar para atrás y nos damos cuenta que es una historia que la mente armó en una consecución de pensamientos que al final quedaron como esa gran historia que dice, Patricia toda la vida ha sido desordenada, o Patricia es desordenada o es la más desordenada de la familia. ¿Listo? Entonces, necesito, uno, reconocer el mensaje que me trae ese pensamiento. Dos, reconocer que los pensamientos se juntan y arman unas historias, que muchas de esas historias son inconscientes, que muchas de esas historias no las reconozco, que las doy por verdades y que simplemente vivo en esas historias, como dando por cierto lo que la historia construyó. ¿Listo? Bueno, no sé cómo vamos hasta ahí. Permítanme, voy a mirar el chat, denme un segundito. Ahora, ¿qué es muy importante en este tema del pensamiento? Entonces ya llevamos dos cosas, ¿listo? Es, ¿qué mensaje me trae el pensamiento? Observo cómo se unen para formar una historia. Ahora, hay otra cosa importante para observar en mis pensamientos y es si mis pensamientos van en contra de lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, aquí me parece importante decir esto. La realidad es neutra, es decir, la realidad en sí misma no tiene significado. La realidad tiene significado en mi mente, es decir, cada uno de nosotros genera un proceso interpretativo de las cosas que están sucediendo. Genera unos pensamientos sobre lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué necesito aprender a hacer? A observar si esos pensamientos con los que sufro son pensamientos de oposición a la realidad. Entonces, cuando yo digo cosas como no debería, no estoy de acuerdo, porque yo no me gusta, eso es injusto, eso es incorrecto. Es decir, cuando genero pensamientos que no aceptan la realidad, eso es muy importante que lo observemos, porque esos pensamientos de ir en contra o de resistirme a la realidad generan grandes sufrimientos.
¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar la realidad. La realidad es inmutable, es incambiable. La realidad es esa. ¿Qué es lo que yo puedo hacer frente a esa realidad? Generar una interpretación. Entonces, a partir de la interpretación que yo hago, genero unos sentimientos. A partir de esos sentimientos, genero un lenguaje y genero un comportamiento. Entonces, miren esto. Detrás de mi lenguaje siempre hay un sentimiento. Detrás de mi comportamiento siempre hay un sentimiento. Y detrás de mi sentimiento siempre hay un pensamiento. Entonces, vamos a decir aquí una cosa preciosa, y es que si encuentro un pensamiento que me está generando sufrimiento, es decir, que el sentimiento que gatilla ese pensamiento es sufrimiento, pues significa que ese pensamiento es una interpretación errada de la realidad. Que la única razón por la que un pensamiento puede generar sentimientos de sufrimiento es porque el pensamiento tiene un error, porque el pensamiento no es un pensamiento de amar lo que es, como se llama el libro, o de aceptar la realidad, sino que estoy yendo en contra de esa realidad. Y cuando mis pensamientos van contra la realidad, claramente el sufrimiento será el sentimiento que se produce. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo interesante. Reviso el pensamiento, reviso cuál es el mensaje que el pensamiento me trae. Soy consciente de mis historias, ¿sí? Y ahí me pregunto, ¿qué tanto vivo metida en la historia? ¿Qué tan empeliculada ando? Porque a veces nuestra capacidad para armar historias es tan poderosa y nuestra identificación con el pensamiento es tan poderoso que a veces no distinguimos de lo que es la realidad y lo que es el pensamiento. Porque a veces estamos creyéndole tanto a la historia que la mente armó que nos distanciamos de la realidad, ¿sí? Y como que todo el mundo te dice, hey, ¿qué estás pensando? ¿Y tú por qué resultaste tan brava? ¿Y por qué estás tan triste? ¿Y de dónde sacaste esa molestia? Y entonces tú empiezas a reportar tus pensamientos. No, es que lo que pasa es que yo pensé esto y yo pensé aquello y yo pensé lo de más allá. Y la persona te mira y te dice, ay, mira, a mí me da pena contigo, pero la verdad es que toda esa historia que armaste sucede en tu mente. Eso no está sucediendo en la realidad. Y entonces uno muchas veces dice, uy, no puede ser, estoy loca. No, estás en una condición típicamente humana de vivir en las historias. Sin embargo, si quiero hacer un proceso de transformación, necesito ponerle la lupa a las historias. Entonces, miren esto. Uno, chequeo las historias en las que vivo, chequeo la unión de esos pensamientos, ¿sí? Chequeo el mensaje que el pensamiento me trae, chequeo si mis pensamientos van en contra de la realidad, ¿sí? Y busco comprender cuál es el pensamiento que está detrás del sufrimiento, ¿listo? Y ahí logramos cosas geniales. Denme un segundo porque tengo un comentario de Rubén que está genial. Vamos a leer qué nos dice aquí Rubén. Dice, la resistencia es lo que nos causa mayor sufrimiento. Sí, Rubén. Dice, perdón, voy a terminar de leer. La resistencia es lo que nos causa mayor sufrimiento, ¿verdad? Pero eso significa que debemos aceptar todo lo que viene tal cual viene. Gracias, Patricia. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Rubén, te abrazo con todo mi amor y te agradezco la pregunta. Miren, hay una cosa muy linda que tú acabas de decir y es lo siguiente. Todo lo que sucede en mi vida, en la vida, en este caso de Patricia Botero, todo lo que le sucede a Patricia Botero es correspondiente con Patricia Botero. Es decir,
A mí me gusta explicarlo como lo explican en constelaciones familiares, que dicen que la vida que cada persona vive es como una gran obra de teatro. Me explico. Hagan de cuenta como si en el momento en que nacemos se genera todo un mobiliario, ¿de acuerdo? Se genera todo un escenario para que yo tenga la experiencia de vivir en la condición, en mi caso, de Patricia Botero. Entonces, todas las cosas con las que yo me voy a encontrar en la vida no son casualidad, son correspondientes con el proceso evolutivo que yo tengo. Entonces, yo puedo vivir en la certeza que solo me pasa lo que yo necesito que me pase en mi proceso de desarrollo evolutivo, en mi proceso de desarrollo de conciencia. Entonces, si yo ando por la vida encontrándome con experiencias y a cada una de esas experiencias les dejo de hacer resistencia y simplemente lo que hago es acercarme a la experiencia y decir, ok, ¿esta es una experiencia de aprendizaje o esta es una experiencia de gozo y disfrute? Si es una experiencia fácil, interesante, chévere, divertida, esa experiencia está ahí para mí, para que yo suba mi energía vital, para que me nutra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Vivo la experiencia, la disfruto con toda la gratitud que lo puedo hacer. Esas experiencias que no me gustan, con las que mi pensamiento lo primero que producen es un no estoy de acuerdo, esas situaciones generalmente son de aprendizaje. Si tengo suficiente energía vital, o sea, si he logrado tener mi energía vital alta, estoy en armonía, soy capaz de mirar esa situación sin resistencia y aceptarla como es y sacar el saldo pedagógico. El rollo, Rubén, es que si mi energía vital está bajita, si estoy deprimido, si estoy cansado, si estoy con una emocionalidad negativa, lo más probable es que yo entre en resistencia con esa situación y no sea capaz de aceptarla para obtener el saldo pedagógico. ¿De acuerdo? Entonces, lo que te quiero decir es, el proceso de aceptación, como lo propones, que está precioso, como lo dices, es un proceso que en realidad es reconocer cuál es el aprendizaje que esa experiencia trae para mí, ¿de acuerdo? Y desde ese sentido genera un proceso de aceptación. No intento cambiar la situación, trabajo sobre el pensamiento que construyo alrededor de esa situación, ¿vale? Bueno, no sé si te contesté suficiente la pregunta. Ahora, me están haciendo aquí ojitos que me quedan 2 minutos para terminar nuestro programa de hoy. Entonces voy a decir el tercer paso que es importante para trabajar esto, que fue como mi gran hallazgo en esta información y quiero compartir. Entonces, el tercer elemento es practico la verificación de ese pensamiento. Es decir, necesito pasar ese pensamiento por la prueba de la verdad, de la verificación. Entonces, ¿qué es lo primero que me tengo que preguntar? ¿Eso que estoy pensando es verdad? Y probablemente la mente rápidamente diga, sí, 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 eso es verdad, se lo juro, eso es verdad, yo soy desordenada. Entonces vuelvo y hago la pregunta. ¿Puedes saber que eso es verdad con absoluta certeza? Entonces ahí ya la mente dice, uy, no, espérate un momentico, pues con absoluta certeza, pues tal vez no. Entonces te das el chance de ponerle un signo de interrogación a ese pensamiento, porque el rollo es que yo doy por sentado que lo que pensé es correcto. Momento, la propuesta de la herramienta es, ¿de verdad? ¿Tú crees en que ese pensamiento es verdad? Como que te lo permites repetir y ahí probablemente salga otra respuesta. Después de eso te vas a preguntar, ¿cómo reaccionas generalmente cuando tienes ese pensamiento? No, pues reacciono de esta manera,
Tal vez me preocupo, me angustio, sufro, ta, ta, ta. Ok, lo tienes claro. Ahora, ¿qué o quién serías sin ese pensamiento? No, pues sería una persona más feliz, una persona más tranquila, una persona con más amor propio, con más autoestima. Ah, qué interesante. Entonces, mira, te pasan unas cosas con ese pensamiento y te pasan otras con otro pensamiento o cuando sueltas ese pensamiento. Como te permites imaginarte a ti mismo sin ese pensamiento, entonces la siguiente pregunta es, ¿quieres conservar esa creencia? ¿Quieres conservar ese pensamiento? Y probablemente ahí tu mente va a decir, ay, no me gustó ese Cerramos. pensamiento. Entonces vas a construir una nueva verdad, un nuevo pensamiento. Mis amores, se nos acabó el tiempo. Espero de corazón que esta técnica sea de gran utilidad para todos nosotros. Los amo, les mando besos y abrazos y los espero en nuestra próxima cita en Gerenciar mi vida. Muchas gracias.